Argentina tiene muchos casos donde la negligencia y el abuso de poder parecen ser los verdaderos protagonistas. En 1968, a la salida de un River Boca, una avalancha humana provoca cientos de muertos y décadas de silencio. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos una vez más al canal, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de la mayor tragedia en el fútbol argentino. Un hecho ocurrido en el estadio River Plate después de un superclásico, que sin ir más lejos, lo inquietante no es solo la cantidad de víctimas, sino las sospechas que rondaron siempre este caso. Si te gustan los documentales de crimen, historia o misterios, te invito a que te pongas cómodo. Y ahora sí, vamos con el caso. El 23 de junio de 1968, River y Boca jugaron un superclásico en el Estadio Monumental. Cuando el partido terminó, miles de hinchas comenzaron a salir del estadio. Una de las salidas destinadas a los simpatizantes visitantes era la puerta 12, pero algo estaba mal. El sector de salida hacia la calle, después de las escaleras, no estaba liberado como debía estarlo. La gente bajaba, empujaba con la presión natural de una multitud que quería salir, pero al llegar abajo se encontraron con una especie de bloqueo, con un embudo humano del que ya no se podía escapar. La presión empezó a crecer. Los que venían desde atrás no sabían qué estaba pasando adelante. Seguían empujando, porque para ellos la salida continuaba, pero abajo la gente no podía avanzar, y en cuestión de minutos, esa salida se convirtió en una trampa. La cifra oficial hablaba de 71 muertos y más de 200 heridos, aunque algunos testimonios sostuvieron que el número real de víctimas pudo haber sido mucho mayor. La mayoría eran jóvenes, muchos menores de edad. El promedio de edad rondaba apenas los 19 años. Con los años, una de las investigaciones más importantes sobre el caso fue la del periodista Pablo Lisoto, quien planteó una hipótesis muy fuerte, que no se trató solamente de una mala salida, ni de una avalancha espontánea, sino de un operativo policial que habría terminado generando pánico. Según esa reconstrucción, un efectivo policial habría intentado bloquear la salida cuando los hinchas ya estaban evacuando el estadio. Para Lisoto, la puerta no estaba cerrada del todo, porque si lo hubiera estado, la presión de la multitud probablemente la habría doblado. El problema era otro, una barrera humana y policial que impedía el paso, y detrás de esa barrera, según la investigación, había al menos 6 integrantes de la policía montada repartiendo golpes con palos. Entonces la gente quedó atrapada entre dos fuerzas. Por un lado, los hinchas que venían bajando desde arriba y empujaban sin saber. Por el otro, la presencia policial abajo, que generaba miedo y hacía retroceder a quienes intentaban salir. Ese movimiento produjo lo que Lisoto describe como un fenómeno acordeón. La masa humana avanza, se comprimía, retrocedía y volvía a avanzar, hasta que muchos quedaron aplastados sin aire. Las víctimas murieron por aplastamiento y asfixia. Algunos cuerpos quedaron tan golpeados y amoratados que, según los testigos, varios familiares tuvieron enormes dificultades para reconocerlos. Durante años se habló de una avalancha, como si hubiera sido un accidente inevitable, pero cuando uno mira las hipótesis más fuertes, aparece otra palabra, la de represión. No estamos hablando solo de una mala organización, estamos hablando de una posible decisión de bloquear, golpear y controlar una salida llena de gente. Lisoto comparó lo ocurrido con otros episodios de violencia institucional de la época, como la noche de los bastones largos, por el accionar represivo de la policía. También señaló algo inquietante, la falta de fotografías claras de lo sucedido, la ausencia de autopsias para los fallecidos y el silencio posterior. Para él, ese vacío no fue casual, se trató de una censura ligada al contexto del gobierno de Juan Carlos Onganía. También se mencionó una posible razón política detrás de la represión, que la hinchada de Boca habría cantado la marcha peronista, algo especialmente sensible en una Argentina gobernada por una dictadura antiperonista. Así, la tragedia de Puerta 12 no quedaría marcada solamente por la muerte de más de 70 personas, quedaría marcada por lo que no se investigó, por lo que no se mostró y por lo que no se explicó, y por un silencio que durante décadas protegió más a las instituciones que a las víctimas. Con el paso de los años, los testimonios de sobrevivientes y testigos empezaron a reconstruir lo que durante mucho tiempo quedó envuelto en silencio. Uno de ellos fue Miguel Duruy, que tenía apenas 14 años cuando ocurrió la tragedia. Años después, en una entrevista,
periodista, contó que al principio parecía una avalancha normal, de esas que podían darse a la salida de un partido, pero de golpe algo cambió. Doriu recordaba que iba prácticamente por el aire, sin tocar el piso. La gente empujaba, la presión crecía y la salida se detenía. Abajo, algunos querían volver a subir. Arriba, otros seguían bajando sin saber que el paso estaba bloqueado. En medio, los cuerpos quedaban comprimidos unos contra otros, sin espacio y sin aire. Él contó que escuchaba gritos de pánico, gritos de miedo, que todos estaban uno arriba del otro, atrapados bajo una presión que no permitía respirar. En algún momento, cayó al piso y después se desmayó. Sobrevivió de milagro, posiblemente porque quedó en un recodo de la escalera y porque otras personas lograron ayudarlo. Después de esa tarde, nunca más volvió a ver a Boca en una cancha. Hubo algo muy fuerte en los testimonios. Muchos sobrevivientes no recuerdan una corrida o una pelea. Recuerdan una sensación física de encierro, de presión, de no poder respirar, por lo que cambia por completo la idea de una simple avalancha. Pero los testimonios no coinciden en una sola versión. Ahí aparece uno de los grandes puntos oscuros del caso, el papel que tuvo la policía. William Kent, expresidente de River, sostuvo una explicación que apuntaba a un conflicto previo entre hinchas y la policía montada. Según él, algunos hinchas habrían arrojado orina y excremento hacia los efectivos que estaban en la calle, y eso habría provocado la represión policial que terminó desencadenando la tragedia. Pero otros testimonios fueron mucho más directos al señalar el accionar de la fuerza. Juan Carlos Tabanera, ex inspector general de la municipalidad, dijo años después que hubo agentes actuando sobre la gente que salía por la escalera de la puerta 12, mientras esa salida era obstruida por la policía montada. Según su testimonio, la puerta estaba abierta y los molinetes habrían sido retirados. Para él, la versión de los molinetes fue una construcción posterior, una forma de tapar el desempeño policial. En otras palabras, para Tabanera, el problema no era una puerta cerrada ni una falla mecánica. El problema era que la salida estaba siendo controlada, obstaculizada y reprimida. También hubo sobrevivientes que relataron escenas de violencia directa. Un testimonio identificado contó que él y su primo salieron de la puerta 13, la de River, y de allí vieron como la policía montada, con caballos enormes, atropellaba a quienes intentaban salir por la puerta 12. Eran adolescentes, escucharon gritos y vieron el caos y corrieron. Para él, ese día se embarcaba en una época donde la violencia policial era moneda corriente. Y otro testimonio estremecedor fue el de Juan Carlos Alomo, que sobrevivió después de haber sido dado por muerto. Alomo contó que le escribieron el número 19 en el pecho, como si fuera un fallecido más. Recién en el hospital se dieron cuenta de que todavía respiraba. Escribió que tenía los ojos completamente inflamados, la piel oscurecida por los golpes y falta de oxígeno, un oído reventado y la vista casi perdida. Él no recordaba nada después de entrar en la escalera de la puerta 12. Su memoria se cortaba ahí. Terminó el partido, bajó por la escalera y después oscuridad. Años más tarde dijo que su esposa había visto en un video que los molinetes estaban puestos y que la policía pegaba. Ese detalle vuelve a mostrar una de las grandes contradicciones del caso. Para algunos testigos, los molinetes estaban retirados, para otros seguían colocados. Pero en casi todos los relatos aparece una misma constante: la presencia policial, el miedo, la presión y la falta de una salida clara. Y este es el corazón del misterio. Cada testimonio puede variar en detalles, pero todos apuntan a la misma sensación. La puerta 12 no fue solo una salida colapsada, fue una trampa humana. Y lo más grave es que, más de medio siglo después, todavía se sigue preguntando quién la convirtió en eso. Después de la tragedia, la pregunta era inevitable: ¿quién era responsable de que más de 70 personas murieran aplastadas a la salida de un partido? Pero la investigación penal terminó sin culpables. Ese dato, por sí solo, ya dice muchísimo. En 1968, Argentina estaba gobernada por la dictadura militar de la autodominada Revolución Argentina, encabezada por el general Juan Carlos Onganía. En ese contexto, muchas voces señalaron desde el principio a la Policía Federal. La sospecha era que la salida no había sido posible porque la propia fuerza la había impedido o bloqueado. Sin embargo, esas responsabilidades nunca quedaron establecidas en la justicia penal. Inicialmente, 2 directivos de River fueron procesados, acusados de negligencia. La idea era que el club podía haber tenido responsabilidad por las condiciones de la salida, por la organización del estadio o por no haber garantizado un
una evacuación segura. Pero más adelante, con pericias y declaraciones testimoniales de los propios hinchas, la Cámara de Apelaciones terminó declarándolos inocentes. Es decir, en lo penal no hubo condenados, ni por parte del club, ni por parte de la policía, ni por parte de ningún funcionario. Y esto es lo que vuelve tan doloroso al caso. No estamos hablando de una tragedia sin nombres, estamos hablando de una tragedia con víctimas identificadas, con sobrevivientes, con testimonios, pero sin responsables penales. En el plano civil, la respuesta fue distinta, aunque también muy cuestionada. La Asociación de Fútbol Argentino y los clubes afrontaron la responsabilidad de forma colectiva. Se reunió un fondo de poco más de $100.000 que repartido entre las víctimas significaba apenas algo más de $1.000 por fallecido. Pero había una condición: para cobrar esa cifra, los damnificados tenían que renunciar a cualquier otro reclamo judicial. La mayoría aceptó, pero no todos. Solo 2 damnificados, Nelly Oneto y Diógenes Zugardo, iniciaron juicio contra River. En esos casos, el fallo condenó al club por responsabilidad civil y le ordenó pagar alrededor de $50.000 a cada uno. Y ahí aparece una diferencia enorme. Mientras la reparación colectiva fue mínima y cerraba la puerta de nuevos reclamos, quienes fueron a juicio consiguieron una compensación muy superior. También se analizó el lugar físico donde ocurrió la tragedia, el túnel de la Puerta 12. Ese sector tenía muy poca iluminación. La salida combinaba escaleras, un túnel oscuro y una visibilidad deficiente. A esa hora de la tarde, el bajo sol dificultaba todavía más la visión, y dentro del túnel apenas había un pequeño foco de luz para todo el sector. En ese contexto, ver correctamente los escalones podía ser muy difícil, y una multitud comprimida, donde cada segundo cuenta, una escalera mal visible puede convertirse en un factor de riesgo mortal. Durante años circularon versiones contradictorias: que la puerta estaba cerrada, que los molinetes no habían sido retirados, que el problema había sido exclusivamente una avalancha espontánea, pero varias de esas afirmaciones fueron discutidas o señaladas como falsas con el paso del tiempo. El caso quedó atrapado entre pericias, silencios, testimonios y versiones cruzadas. Y durante décadas también se repitió otra idea: que todos los muertos habían sido hinchas de Boca. Pero una investigación periodística realizada por Pablo Lisotto en 2023 mostró que esa versión tampoco era del todo cierta, que al menos 3 fallecidos eran hinchas de River y 1 era hincha de Racing. Ese dato es importante porque rompe con una lectura demasiado simple de la tragedia. Puerta 12 no fue solamente una tragedia de la hinchada visitante, fue una tragedia del fútbol argentino, de sus instituciones, de su seguridad y de su forma de mirar para otro lado. Y quizás por eso Puerta 12 incomoda tanto, porque no dejó una causa cerrada, sino que dejó una herida abierta. Hubo muertos, hubo sobrevivientes, hubo familias destruidas, pero no hubo una respuesta judicial a la altura. Y cuando una tragedia no tiene responsables, el silencio termina funcionando como una injusticia. Después de la tragedia, la Puerta 12 dejó de llamarse así. Primero fue nombrada como Acceso L, después pasó a ser la Puerta K, y en la actualidad ese sector del Estadio Monumental corresponde a la Puerta M. El cambio de nombre puede parecer un detalle administrativo, pero en un caso como este tiene otro peso, porque durante décadas la tragedia quedó casi enterrada a la memoria oficial del fútbol argentino. No hubo grandes actos, no hubo recordatorios sostenidos, no hubo una reparación simbólica inmediata. El tema quedó rodeado de silencio. Recién en 2008, con el estreno del documental Puerta 12, realizado por Pablo Tesoriere, el caso volvió a ponerse sobre la mesa. Ese documental ayudó a abrir una conversación que durante mucho tiempo había sido incómoda, especialmente para los clubes y las instituciones vinculadas al fútbol. A partir de ese momento, en Boca comenzaron algunos gestos de memoria. En cada reunión de la asamblea del presupuesto, a mediados de junio, empezó a realizarse un minuto de silencio por la tragedia de Puerta 12, mencionando a los 71 fallecidos. Tuvieron que pasar 40 años para que el tema empezara a aparecer de forma más clara en los espacios institucionales. 40 años para decir en voz alta lo que muchas familias no pudieron decir. En 2012, cuando empezó a funcionar formalmente la subcomisión de historia de Boca, se empezó a investigar más a fondo la tragedia como un objetivo concreto: colocar una placa dentro del club. 4 años después, en la mesa directiva de la asamblea, Guillermo del Oro propuso encarar el asunto de manera más institucional, y desde ahí el tema empezó a tomar más forma. Sergio Brignardello, que era secretario de la mesa, también presidente de la subcomisión de historia, unió esas iniciativas en un solo objetivo. En 2017 se creó un grupo de trabajo e investigación llamado Historia Puerta 12, coordinado por Hernán
Hernán Soria. En 2018, al cumplirse medio siglo de la tragedia, Boca realizó un acto en el museo del club. Allí se proyectó el documental de Pablo Tesoriere, con la presencia del propio director, y en ese encuentro, Brignadelo cerró con una frase breve pero enorme en significado: perdón por el olvido del club. Por esos días, también apareció en los diarios un mensaje alusivo a la tragedia, firmado por el entonces presidente de Boca, Daniel Angelici. Un año después, el acto se repitió con la presencia de Diana von Bernhard, hermana de uno de los hinchas que murieron en Puerta 12 y ex empleada del club en el departamento de fútbol juvenil. En paralelo, impulsado por Claudio Giardino, la agrupación Boca es Pueblo realizó un mural alusivo en la esquina de Palos y Aristóbulo del Valle, una de las principales salidas de la Bombonera hacia la avenida Almirante Brown. Allí fueron convocados socios e hinchas, y Diana von Bernhard participó pintando sobre el muro el nombre de su hermano, Guido. Ese gesto, sencillo pero profundamente simbólico, empezó a devolverles nombre y presencia a quienes durante años habían quedado reducidos a una cifra. En junio del 2023, el periodista Pablo Lisotto publicó el libro Una tarde de junio, considerado la primera investigación periodística profunda sobre la tragedia. Un trabajo que volvió a poner sobre la mesa testimonios, nombres, contradicciones y preguntas que durante décadas habían quedado dispersas. Y tal vez lo más doloroso es que la memoria llegó tarde. Durante años las víctimas fueron una cifra incómoda, una herida que nadie quería tocar, pero detrás de cada número había una persona, una familia y una historia, por lo que el olvido se había vuelto parte de la injusticia. Otro de los objetivos de Puerta 12 Memoria es honrar a los hinchas fallecidos mediante distintas acciones, no como una estadística perdida en la historia del fútbol, sino como personas reales, jóvenes, hijos, hermanos, amigos, que fueron a ver un partido y nunca volvieron. También busca informar a medios de comunicación y estudiantes de periodismo para evitar que se sigan repitiendo errores históricos sobre el caso, porque durante décadas circularon versiones incompletas, datos confusos y relatos que simplificaban una tragedia mucho más compleja. Y hay un objetivo especialmente simbólico: cerrar la división que todavía existe entre hinchas de River y Boca sobre este tema, porque la tragedia de Puerta 12 ocurrió en el estadio de River, a la salida de un superclásico, afectando principalmente a hinchas de Boca, pero con el tiempo quedó claro que reducirla a una rivalidad futbolera era una injusticia más. Puerta 12 no debería ser una herida usada para separar, debería ser una memoria compartida. La idea es seguir reuniendo testimonios, documentos, recuerdos y nombres, seguir armando un rompecabezas que durante décadas quedó disperso, porque cada testimonio suma, cada nombre importa, cada recuerdo puede ayudar a reconstruir una parte de la verdad. Y quizás ahí está el valor más grande de Puerta 12 Memoria, no dejar que la historia quede congelada en una cifra, porque cuando el Estado, la justicia o las instituciones no dan todas las respuestas, muchas veces son las familias, los testigos y la memoria colectiva que sigue empujando la verdad para que no sea sepultada. Hay tragedias que no terminan el día en que ocurren, siguen después, en las familias que esperan respuestas, en los nombres que se borran de los relatos oficiales, en los silencios que se vuelven costumbre. La tragedia de la Puerta 12 no fue solamente una avalancha, fue el resultado de un estadio, una salida, una multitud, una fuerza policial señalada por muchos testigos y un contexto político donde el abuso de poder no era una excepción, sino parte del clima de época. Más de 70 personas murieron a la salida de un partido, la mayoría eran jóvenes, muchos apenas empezaban la vida y durante décadas sus historias quedaron reducidas a una cifra incómoda. Pero el olvido también tiene responsables, porque cuando no se investiga lo suficiente, cuando no se nombra, cuando no se repara, cuando las instituciones tardan años en pedir perdón, la injusticia no se queda con el pasado, se arrastra. Puerta 12 sigue doliendo porque nunca tuvo una respuesta completa, porque hubo muertos, hubo sobrevivientes, hubo testimonios, pero no hubo una verdad judicial que estuviera a la altura. Y quizás por eso recordarla importa tanto, no para alimentar rivalidades, no para usar la tragedia como bandera de un club contra otro, sino para entender que ese día perdió el fútbol argentino, perdieron las familias, perdió una sociedad que durante mucho tiempo eligió mirar hacia otro lado. La memoria no devuelve a los que murieron, pero puede impedir que desaparezcan por segunda vez. Y cada 23 de junio, cuando se vuelve a nombrar Puerta 12, no se habla solo de una tragedia, se habla de una deuda, de una herida abierta y de una pregunta que todavía incomoda. ¿Qué pasa cuando un país se acostumbra a que nadie se haga cargo?
Si te gustó el video, dale like, comentá, compartí y suscríbete para no perderte los próximos casos. Como siempre, volvemos a todos los jueves ininterrumpidamente con nuevos videos de documentales de crimen, historia o misterios. Me tomé una semana para acomodar mi vida un segundo, pero más allá de eso, gracias por acompañarme hasta el final. Soy Lalo Cajetilla y nos vemos en el próximo video.